Muy bien, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, supongo que me escuchan todos. Eh, bueno, nada, simplemente queríamos saludarlos. Soy Mario Carretero, coordinador del área de Psicología del Conocimiento y Aprendizaje de la Flaxo. Es un gusto grande saludarlos a todas y a todos por su interés también y agradecerles también su interés en esta actividad eh, que va a coordinar Valeria Busanra. Como saben, son 3 encuentros. Empezamos con el de hoy, con ella a trabajar con Aldo Ferreres. Entonces, nada, simplemente agradecer a Valeria, a Aldo, esta aportación, digamos, a nuestra área, que ya se ha realizado anteriormente el año pasado y que tiene sin duda ninguna un gran interés y que expande los temas de los que nos venimos ocupando y que sin duda, bueno, todos tenemos en mente que la neurociencia hace hoy día una gran contribución al estudio de los procesos de aprendizaje y educación. Así que muchísimas gracias por esta propuesta, por esta actividad. Estamos realmente muy contentos del gran interés que ha producido y les deseamos a todos unos buenos encuentros. Hasta pronto. Adelante, Valeria. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias, Mario. Bueno, antes que nada, quiero darles a todos y a todas la bienvenida a este curso sobre neurociencias y procesos de aprendizaje escolar. Decirles en nombre de todo el equipo que trabajó en esta propuesta que estamos muy contentos y muy agradecidos a todos ustedes, en primer lugar, por sumarse, por el interés en esta propuesta, por la confianza en nuestro trabajo y bueno, y fundamentalmente por estar acá un sábado de mediados de octubre, ya promediando uno de los años más difíciles que nos debe haber tocado vivir a todos nosotros. Así que, bueno, muchas gracias por esta apuesta. Hoy es el primero de los 3 encuentros de 3 sábados consecutivos que vamos a llevar adelante con 3 expertos en la temática, con 3 invitados que afortunadamente fueron los invitados que pensamos inicialmente, el doctor Aldo Ferreres, el doctor Mario Carretero y el doctor José Ramón Alonso, que van a estar en estos 3 sábados que siguen, así que nos sentimos muy contentos de poder contar con la participación de cada uno de ellos. Hoy vamos a empezar con Aldo, que va a hablar de una temática que tiene que ver con lo que ustedes pudieron ver en la bibliografía del eje 2, que es cerebro, lectura y dislexia. Creo que es una de las temáticas fascinantes porque justamente en el dominio de la lectura es el dominio en el que mayores interrelaciones se generaron entre psicología, neurociencia y educación, y fundamentalmente porque la lectura es un dominio, a mi criterio, mágico, que comienza como una habilidad cultural. La escritura es una invención cultural, comienza como una habilidad cultural. No hay circuitos determinados genéticamente preparados para que expliquen o que avalen el desarrollo de esta habilidad, y sin embargo, cuando se adquiere la lectoescritura, basándose, y me estoy adelantando un poco lo que va a decir Aldo, pero basándose en otros sistemas preexistentes, cambia el patrón de activación cerebral, cambia también de alguna manera el cerebro. Entonces, esto hace que sea una habilidad que es muy particular y que ha desvelado a representantes de las distintas disciplinas. Solamente quiero decirles que recibimos muchísimas preguntas en estos días de la semana pasada. Tratamos con Daniela de coordinar para poder plantearle a Aldo la mayor cantidad de preguntas. Sabemos que a él le interesa especialmente ese espacio de preguntas. Vamos a recibir las que tengan hoy y vamos a tratar de hacer todo lo posible para que puedan responderse. Nada más quiero presentar y darle las gracias al doctor Aldo Ferreres. Aldo es médico, es doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires, es profesor titular de la materia neurofisiología en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, es director de la carrera de especialización en neuropsicología clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y director de la maestría en neuropsicología infantil que se desarrolla en la Universidad Nacional de San Martín. Es jefe del servicio de neuropsicología del Hospital Eva Perón
más o menos me lo sé de memoria, Aldo, pero ya seguro que me voy a olvidar cosas, escribió muchísimos artículos y libros, entre ellos yo tuve la fortuna de escribir de manera conjunta con él un libro que es Neurociencias y Educación, por el cual nos asignaron una mención de honor al mejor libro del año 2016, lo cual nos dio mucho impulso para poder trabajar en estas temáticas. Y más allá de todo esto que les dije, Aldo es uno de mis dos grandes maestros y de los que hicieron que yo pudiera hoy desarrollar todo mi trabajo de esta manera tan interdisciplinaria, y eso hace que me ponga muy contenta que sea hoy quien esté acá, porque es una persona a quien respeto y quiero mucho. Así que, Aldo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles a Valeria y a Mario y a Flaxo este espacio para conversar con tanta gente de origen dispar y de ocupaciones dispares, pero todos preocupados por esta enorme función que es la lectura y que ha cambiado a la humanidad. Desde que apareció la lectura, apareció una historia de la cultura completamente distinta y es uno de los mecanismos principales de la cultura para el desarrollo de la sociedad humana, de la tecnología y de todo esto que no sabemos dónde va a terminar. Bien, pero quería en particular agradecer a Flaxo el interés por el debate sobre estos temas de neurociencias y educación. Después de un interesante debate con Antonio Castorina en La Plata, Flaxo retomó este guante y continúa sosteniendo la discusión interdisciplinaria sobre la importancia y las limitaciones de las neurociencias en relación con la educación. Yo voy a ver, acá tenemos, yo voy a hablar, no sé cómo se ve, yo no me veo acá a mí mismo. Se ve perfecto. Se ve perfecto. Sí. Muy bien, no, pero yo no me veo mi cara, quiero verme. ¿Dónde era que estaba eso? Bueno, en la configuración seguramente de la pantalla. Bueno, Aldo, a la derecha arriba, fíjate si tenés unos cuadraditos. A la derecha arriba. Sí, pero no es... Lo que pasa es que cuando compartís no te podés ver, es medio complicado. Okay. Ustedes sí me ven, a mí, y ven la pantalla, ¿no es cierto? Perfecto. Genial. Bueno, la idea entonces es hablar sobre cerebro y lectura. Para delimitarme un poco, porque es un campo muy amplio, es un campo en donde la neurociencia relacionada con la educación, digamos, ha producido la mayor cantidad de contenido, pero para poder circunscribir la exposición y darles una idea, voy a dirigirme principalmente a tratar de darles un panorama breve, muy general, sobre las bases cerebrales de la lectura experta, y centrarme también en los cambios que produce el aprendizaje de la lectura, los cambios cerebrales que produce el aprendizaje de la lectura. Entonces, los contenidos se van a, digamos, centrar en tres aspectos. Los primeros datos que hubo sobre el cerebro y la lectura, que fueron a partir de las pérdidas. En segundo lugar, algunos datos sobre las imágenes del cerebro del lector experto. Y finalmente los cambios cerebrales que ocurren durante el aprendizaje de la lectura, es decir, las ganancias del cerebro cuando el sujeto aprende a leer. Los primeros datos sobre la relación entre el cerebro y la lectura provinieron de la pérdida de la lectura por lesión cerebral. Es decir, se trataba de sujetos que leían y que a partir de una lesión cerebral perdían la lectura. La primera información sobre esto, con un dato anatómico, neuroanatómico, la da Dejerin. Él describe un paciente que era un muy buen lector, era una persona que manejaba la lectura, incluso también manejaba muy bien el dibujo, y ese paciente, después de una lesión, presenta un cuadro de alexia pura. Alexia pura, sobre todo porque era una pérdida de la lectura, de la capacidad para leer, pero que conservaba la capacidad para escribir. Se imaginan que esto era algo muy sorprendente, porque esa persona podía escribir algo, y si al día siguiente se lo mostraban, no podía leer lo que él mismo había escrito. Eso se llamó alexia pura,
y Dejerin encuentra una lesión en una región que nos va a interesar mucho, que es la región occipital, occipitotemporal. Este es el lóbulo occipital, este es el lóbulo temporal, entonces una lesión en esta región occipitotemporal del hemisferio izquierdo del paciente. Unos años después, el mismo Dejerin encuentra que otro paciente con una lesión ubicada en otro lugar, que es en esta región temporoparietal, este es el lóbulo temporal, este es el lóbulo parietal, en esa región temporoparietal aparece, después de la lesión, una alteración de la lectura, pero en este caso acompañada por una alteración de la escritura, es el cuadro que se llama alexia con agrafia. Lo importante de estos aportes de Dejerin es que aparece la identificación de un área de la corteza específicamente dedicada a la lectura, lo cual produce esa sorpresa que mencionaba Valeria, de que el cerebro, que no fue seleccionado durante la evolución, digamos, después de la aparición de la lectura, sino muchísimo antes, el cerebro humano debe tener unos 200.000 años, la especie Homo sapiens. En ese momento había lenguaje, por supuesto, el lenguaje puede haber participado en la selección de nuestra especie y por lo tanto estar impreso en nuestros genes, pero en esa época no había lectura. La lectura apareció hace 5.000 años, apareció después, y entonces el hecho de que haya una localización sistemática de áreas de la corteza cerebral relacionadas con la lectura es un elemento interesante que nos hace indagar cómo es posible que esto ocurra. Pasamos muy rápidamente varias decenas de años y llegamos a la neuropsicología cognitiva. Ahora tengo que mencionar que neuropsicología es una disciplina que estudia la pérdida de funciones complejas como el lenguaje, la lectura, el cálculo, la memoria, debido a lesiones cerebrales. Entonces, la neuropsicología cognitiva, que es un enfoque de la neuropsicología más reciente, que arranca en 1980 aproximadamente, fines de 1970, 1980, estudia ya con, no con los instrumentos de Dejerin, sino con muchos más instrumentos, sobre todo psicológicos, estudia con modelos psicológicos bien detallados y encuentra alteraciones sorprendentes de la lectura. La neuropsicología cognitiva le interesan mucho las disociaciones, eso como planteaba Dejerin, cómo es posible que esté alterada la lectura y no la escritura. Bueno, la neuropsicología cognitiva lleva esto mucho más adelante todavía y encuentra disociaciones sorprendentes como, por ejemplo, que una lesión cerebral en un paciente que conserva el vocabulario visual, es decir, que puede leer palabras que ya conocía, y la lesión, en cambio, produce una pérdida de otro tipo de lectura que es la conversión grafema-fonema. Esto ya está sugiriendo la existencia de dos mecanismos de lectura, de codificación lectora, uno que se apoya en la conversión grafema-fonema y otro que se apoya en el reconocimiento de las palabras como un conjunto de letras, el llamado vocabulario visual. Y después, bueno, también se encuentra la alteración inversa, es decir, pacientes que pierden la capacidad de lectura utilizando su vocabulario visual, pero que conservan la capacidad de lectura por conversión grafema-fonema. Yo le voy a mostrar en un par de minutitos algunas imágenes de una paciente que atendimos nosotros que tiene una pérdida de la conversión de la lectura por conversión grafema-fonema y conserva el vocabulario visual. Fíjense entonces, rápidamente vamos a ver a esta paciente. Estoy conectando esto. Díganme si se escucha. No se está viendo ahora, Aldo, dejaste de compartir. Ok. Ahora vamos a ver. Enseguida estoy con ustedes.
Bueno, igual aprovechando, ya están escuchando, ahora vamos a conectar esto. Tengo que pasar de una a otra. Ahí se ve la imagen, ¿no? Vamos a compartir. Compartir, acá está. ¿Ahí se ve? En lupa. Perdón, ¿ahora se ve bien? Bien. Se ve y se escucha. Perfecto. Ahí ven entonces a la paciente leyendo palabras. Aquí. Remo. Jirafa. Teléfono. Techo. Pirata. Pintura. Carretilla. Percha. Española. Muy bien, acá se ve cómo la paciente puede leer perfectamente esas palabras. Y ahora le vamos a dar un estímulo que no son palabras, y por lo tanto la única manera que puede leerlo es a través de convertir las letras en su sonido, a través de la conversión grafema-fonema. Y entonces le ponemos un estímulo que se llaman no palabras, es decir, son secuencias de letras pronunciables, pero que no son palabras existentes en el vocabulario visual, en la memoria visual de las palabras de la paciente. Día. Que no. De no. De no. O. Bagatela. Muy bien. Aquí. No. Que no. 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 No le sale. No, no. No, no. Aquí. Percha, pero no. No es. Ese. Aquí. A ver. A ver. ¿Cómo se llama? Verano. No. Verano. No sé. Bueno, muy bien. ¿Se pudo ver bien el video? ¿Vale? Perfecto. Ah, genial. Vale. Bueno, entonces, justamente lo que le quería mostrar era cómo las lesiones cerebrales descomponen, desarman el sistema de decodificación lectora, y en este caso nos muestran cómo existe un mecanismo de reconocimiento de secuencias de letras conocidas, que es a través de una memoria visual o vocabulario ortográfico, que en la paciente está muy conservado, a pesar de la pérdida del mecanismo de lectura a través de la conversión grafema-fonema. La neuropsicología cognitiva, entonces, mediante el estudio detallado de este tipo de pacientes, ayudó a describir los mecanismos de la lectura por un lado, y por el otro lado ayudó a describir las bases cerebrales de la lectura. Entonces, comenzaron a ubicarse con más detalle, por ejemplo, las lesiones que afectaban la región occipitotemporal
que interrumpían la llegada de información visual a las regiones que representan las letras y las palabras escritas, producían ese cuadro de alexia pura que había visto de Guérin. O las lesiones que son un poco más anteriores en esta región occipitotemporal, y enseguida vamos a ver después las imágenes funcionales, afectaban las áreas que participan en el almacenamiento de la información ortográfica conocida, por ejemplo, de las palabras escritas. Y las lesiones que afectaban esta otra región, regiones que son regiones del lenguaje, estas son regiones del lenguaje del hemisferio izquierdo, afectaban los mecanismos de conversión grafema-fonema y producían este cuadro de alexia fonológica como el que ustedes vieron así muy someramente en la paciente. Entonces la neuropsicología es quien da los primeros datos sobre las bases cerebrales del lenguaje, perdón, las bases cerebrales de la lectura. Posteriormente aparecieron una serie de técnicas, esto comienza a fin del siglo pasado, en los 1990, 1994, 1995, aparece la capacidad técnica de estudiar qué regiones del cerebro se activan durante tareas psicológicas, en nuestro caso, durante tareas de las lecturas. Esto es las técnicas que se llaman de neuroimagen funcional, también hay, o sea, las neuroimágenes funcionales muestran qué áreas del cerebro se activan durante la tarea, las estructurales muestran las estructuras cerebrales. Dentro de eso está la tomografía por emisión de positrones, la resonancia magnética funcional y técnicas de tractografía, las que trazan las fibras blancas que conectan un área de la corteza con otra. Y esto permitió desarrollar ya también un modelo anátomo-funcional de la lectura. Básicamente ese modelo está constituido por 3 regiones corticales, algunas de ellas ya las vengo adelantando, y vías blancas que las conectan. Este es un esquema de cómo funciona la tomografía por emisión de positrones. El sujeto está en un lugar que detecta radiación, el sujeto recibe una dosis de una sustancia radioactiva por sangre y las regiones del cerebro que trabajan durante la tarea que se le presenta se activan más, este sistema lo registra y elabora entonces una imagen. Por ejemplo, acá se ve las zonas activas cuando el sujeto está simplemente viendo palabras escritas, que es diferente a las zonas que están activas cuando el sujeto, estos son sujetos normales, también puede hacerse con pacientes, pero se hace la mayoría de los estudios con sujetos sin lesión. Esto es cuando está, por ejemplo, escuchando pasivamente palabras. Con estas técnicas se ubican 3 regiones corticales muy importantes relacionadas con la lectura experta. Estas regiones son 2 que corresponden al lenguaje, la región frontal inferior, donde está también el área de Broca, muy conocida como un área relacionada con el lenguaje, y la región temporoparietal, ambas del hemisferio izquierdo. Aquí está ubicada el área de Wernicke, también un área muy importante del lenguaje. Y la región occipitotemporal izquierda también, que es un área conocida como un área visual, en la cual la lectura produce modificaciones y lo que después vamos a ver, lo que hace el reciclaje neuronal de esta región. Entonces tenemos 3 regiones que están relacionadas con el lenguaje. Estas son regiones que se activan durante distintos tipos de tareas del lenguaje, y con técnicas de tractografía se estudia qué haces de fibras blancas, o sea, los axones que conectan estas distintas regiones, participan también en la lectura. Y se estudia, además, el tipo de información que estos haces de vías blancas trasladan o intercomunican entre las distintas regiones corticales. Un dato muy importante a tener en cuenta es que hay diferencias funcionales entre estas áreas corticales y también subcorticales. Las corticales serían estas 3 redes que recién les mencionábamos, y las subcorticales, las fibras blancas.
Hay diferencias entre los lectores iniciales y los lectores expertos, es decir, se modifican estas estructuras entre el periodo inicial y el periodo de dominio de la lectura. Hay diferencias también entre los chicos que aprenden a leer de manera típica y los chicos que se caracterizan como disléxicos y con dificultades severas para el aprendizaje de la lectura, y también puede haber diferencias antes y después de la intervención de tratamiento para este tipo de dificultades de la lectura. Dean, sobre todo, termina de armar ese modelo planteando lo que él llama 2 caminos de la lectura, y esto traslada a un modelo cerebral, o sea, neural, traslada algunos conceptos que ya estaban previamente en la investigación psicológica y psicopedagógica de la lectura. Él plantea que hay una etapa de procesamiento visual temprano, donde llega la información visual que se produce a partir de estímulos ortográficos, es decir, de palabras escritas. Ese procesamiento es bilateral, o sea, intervienen ambos hemisferios. Luego hay una vía que se llama la vía ventral, que es solo del hemisferio izquierdo, que asocia la ortografía con el significado, directamente la información de la escritura con el significado. Y otra vía que asocia la ortografía con la fonología, es decir, con los sonidos del lenguaje y con la pronunciación. Estos serían los 2 caminos de la lectura que plantea el modelo de Dean. Hay varios estudios que muestran la importancia de las distintas regiones, de las 3 redes que acabo de mencionar. Este es un estudio del grupo de Dean, en donde se ve, esta es la región occipitotemporal en una resonancia magnética funcional, que se ve activa durante tareas de exponer al sujeto a palabras escritas. Y es interesante cómo, comparando la activación de esta región entre 3 grupos, sujetos analfabetos, sujetos ex-analfabetos, es decir, que aprendieron a leer ya cuando eran adultos, y sujetos que aprendieron a leer de niños y que son muy buenos lectores. Entonces se ve que la activación de esta región es mucho mayor en los lectores expertos que en los ex-analfabetos que en los analfabetos. Es decir, hay una mayor activación de esta región occipitotemporal en una región muy particular que se llama el giro fusiforme, ¿sí? También un fenómeno muy interesante, lo vamos a ver enseguida, es la lateralización. Esto produce un cambio en estas regiones occipitales. Estas son regiones visuales vinculadas sobre todo con el reconocimiento del rostro, de rostros, y el aprendizaje de la lectura produce una lateralización del reconocimiento de rostros a la derecha, al hemisferio derecho. Antes era bilateral, cuando se aprende la lectura se hace mucho más unilateral, y se hace unilateral izquierda la activación cuando el estímulo es ortográfico. Y también produce cambios en las redes del lenguaje que después voy a comentar. Esta es entonces en otra vista, esta red occipitotemporal, en una vista del corte y una vista como si fuera una resonancia magnética funcional, y una vista desde el exterior. Esa región muchos la consideran una firma, una marca de la aparición de la lectura experta en el cerebro. Esto es una activación cuando el sujeto ve palabras escritas. Un dato muy interesante, también producido por el grupo de Dean, es que estas serían todas las activaciones que produce la visión de la palabra escrita. Acá vemos esa región occipitotemporal de la que hablábamos. El experimento lo que muestra es que si aún, esto es cuando se activa cuando un sujeto ve una palabra escrita y la ve, la sigue viendo, y la puede procesar voluntariamente y la percibe conscientemente. Pero si uno le da una palabra escrita durante un periodo muy breve, es lo que se llama una presentación subliminal, por ejemplo en 30 milisegundos, el sujeto no se da cuenta de que le presentaron una palabra. Uno le presenta la palabra y se la saca enseguida, 30 milisegundos, el sujeto no vio la palabra. Si le dicen ¿qué vio? Dice no sé, y sin embargo se
observa en la resonancia magnética funcional que esta región sí detectó la palabra escrita. Esto habla de la activación automática que produce una palabra escrita en esta región del cerebro cuando el sujeto es un lector experto. Acá vemos entonces la región inferior occipitotemporal del hemisferio izquierdo y también en estudios del grupo de Cohen y de Ahn, la especialización en esta región para el procesamiento visual de grandes objetos, de herramientas, de rostros y de palabras escritas. Entonces, hasta aquí lo que hemos visto son datos por pérdida, por lesiones, que muestran áreas corticales relacionadas con la lectura, imágenes funcionales en sujetos sin lesión, que muestran qué áreas se activan durante el procesamiento de estímulos que son palabras escritas, y ahora vamos a ver muy brevemente también los cambios cerebrales durante el aprendizaje de la lectura. Este es un estudio relativamente reciente, es un metaanálisis que muestra, esto quiere decir, metaanálisis es cuando se suman múltiples estudios de distintos laboratorios en una sola imagen. Acá entonces están reunidos las zonas que se activan en rojo en los lectores iniciales, y en azul están las zonas que se activan en el cerebro cuando se le presentan palabras escritas a sujetos que dominan la lectura, o sea, son expertos. Y acá es la sumatoria. Pero fíjense que en la red occipitotemporal, que estamos en esta región, la activación en el experto es mayor que la activación en el lector inicial, ¿sí? La red temporoparietal, que ya dijimos que es un área vinculada con el lenguaje, esta red está muy activa en el lector inicial y en cambio está muy poco activa en el lector experto. Y la red frontal inferior tiene una activación que hay variación, pero tampoco es tanta esa variación. Acá tenemos en violeta las áreas comunes y en el color rojo o azul las áreas específicas de los niños. Esto muestra que en los niños hay un apoyo mayor en áreas cerebrales relacionadas con el procesamiento fonológico, mientras que en los lectores expertos hay mayor activación en regiones visuales, probablemente vinculadas a el acceso directo desde la ortografía a la semántica. Esto fundamenta la hipótesis del reciclaje neuronal que plantea de Ahn. De Ahn plantea que la lectura parasita sistemas innatos preexistentes, aprovecha grados que tiene de plasticidad estos sistemas, y estos sistemas son de la visión, básicamente produce cambios en la vía ventral, la aparición de esa red occipitotemporal, producto del aprendizaje, y también produce cambios en las redes del lenguaje. Esto también es importante de tener en cuenta. La adquisición de la lectura produce cambios en las imágenes funcionales de las áreas del lenguaje. Básicamente lo que produce es un aumento de la activación en estas regiones y también una extensión de la red del lenguaje. ¿Qué quiere decir una extensión de la red del lenguaje? Voy a aprovechar esta imagen para explicarlo. Extensión de la red del lenguaje es que si la tarea que estuviéramos dándole a estos sujetos fuera una tarea de escuchar palabras, por ejemplo, o de comparar el significado de dos palabras, es decir, una tarea del lenguaje oral, no de la lectura, a pesar de que es una tarea del lenguaje oral, en el lector experto, digamos, se activa no solo las áreas del lenguaje que estarían en esta región, sino también las áreas de, por ejemplo, visuales de la lectura. Eso quiere decir que la adquisición, el aprendizaje y dominio de la lectura extiende la red del lenguaje e incorpora regiones visuales a la red del lenguaje oral. Y esto es lo que de Ahn llama una paradoja, porque aparece un sistema
orgánico, o sea, una base neural clara para la lectura, pero que no es innata. O sea, uno puede asumir que los sistemas cerebrales que sustentan el lenguaje han sido seleccionados por la evolución y que todos los humanos venimos con información genética, venimos al mundo con información genética que permite configurar estructuras neurales que nos permiten adquirir muy rápidamente el lenguaje de una manera consistente, poco variable y de una manera espontánea. El lenguaje se adquiere con muy poca estimulación ambiental, necesita por supuesto estimulación ambiental, pero con muy poca estimulación ambiental se adquiere. Finalmente se logra en un lector experto también un sistema orgánico, es decir, una estructura cerebral que sustenta un proceso altamente automatizado de reconocimientos de palabras escritas, pero este sistema tiene un origen cultural, se produce a través de la enseñanza de la lectura, o sea, su emergencia no es espontánea justamente porque hay que reciclar estos sistemas innatos, reciclarlos, modificarlos a través del aprendizaje. Tiene una emergencia, por supuesto, más tardía, requiere enseñanza explícita porque hay que orientar la atención. El sistema no está esperando el estímulo, sino que hay que dirigirlo a ese tipo de estímulos y, por supuesto, los resultados son más variables y más sensibles al déficit también, a las dificultades. En síntesis, el breve panorama que les quise presentar sobre cerebro y lectura, lo que podemos decir que ya contamos con un modelo anátomo-funcional de la lectura, ha sido aportado tanto por las pérdidas, o sea, por los estudios de la neuropsicología, a partir de identificar cómo las lesiones cerebrales producen déficits muy diversos dentro de la lectura, y a partir de los estudios de la neurociencia cognitiva que con técnicas de imágenes funcionales y imágenes estructurales permitieron perfeccionar y detallar aún más este modelo anátomo-funcional de la lectura. Podemos sintetizarlo, simplificarlo en un modelo de 3 redes, las 2 de ellas provienen del lenguaje, otro proviene de la visión, pero han sido recicladas, y un conjunto de fibras blancas que los conectan, que también son modificadas, estos haces de fibras blancas, durante el proceso de aprendizaje. Y también creo que les he mostrado un panorama breve, pero bastante consistente, de la existencia, de la documentación de los cambios cerebrales que se producen a partir del aprendizaje de la lectura. Estos cambios, según la hipótesis de Dean, reciclan 2 áreas, o no 2, varias regiones vinculadas por un lado al lenguaje y otras a la visión, para adaptarlo a la lectura. Y esto implica cambios funcionales y cambios estructurales en el cerebro. Es una demostración muy clara de cómo el dominio de una habilidad cultural produce una modificación de los circuitos que sustentan las actividades complejas que caracterizan a la psicología y al cerebro humano. Bueno, aquí por ahora entonces termino esta exposición y estoy dispuesto a que me hagan todas las preguntas que quieran. Bien, Aldo. Bueno, muchas gracias por la exposición. Creo que sienta las bases para poder discutir ahora una cantidad de cosas que la gente está preguntando. Quiero que sepas que hay entre los asistentes, como vos dijiste, es un público sumamente heterogéneo, donde hay gente más especialista en la temática, donde hay gente preocupada por estos procesos, donde hay gente inclusive que, por preguntas que nos hicieron previamente, que sufrió algunas de estas cosas que vos explicaste, que bueno, se sintió muy identificada, Estela es una de ellas, muy identificada con
las cosas que vos fuiste planteando. Así que creo que las preguntas también van a ser un poco heterogéneas, pero me parece que eso es lo más rico de esta discusión. Voy a intentar hacerte un ping-pong de preguntas y respuestas. Dale. Algunas por ahí requieren de una explicación un poco más prolongada y otras por ahí se pueden responder brevemente. Cari te pregunta si una persona alfabetizada de adulto, un ex analfabeto, dice, una persona que se fue alfabetizada de adulto, puede llegar a leer 100 palabras por minuto si se entrena. Sí, digamos, como grupo, los ex analfabetos no tienen el mismo rendimiento. Esto es un estudio conductual, no es un estudio neural, ¿sí? Hay estudios neurales sobre ex-analfabetos. Después, acaso comentó algo, pero no dicen nada sobre este aspecto. La parte conductual sí se sabe. La gente que enseña, alfabetiza adultos, sobre todo en la última parte del siglo pasado y este siglo también, sabe que no todos los analfabetos logran un dominio, por ejemplo, en la comprensión de textos, lo cual tiene mucho que ver con la automatización de la decodificación lectora. O sea, no todos los analfabetos alfabetizados alcanzan el mismo nivel de rendimiento que un grupo de niños. Eso habla de cierta sensibilidad o cierta plasticidad que se va perdiendo con la edad, ¿sí? Eso está descrito en muchas funciones y en el caso del aprendizaje de la lectura eso está planteado. Efectivamente es así. Bien, bueno, también hay muchos comentarios en los que te halagan y te felicitan por la presentación. Y hay varias preguntas recurrentes respecto a este tema que, por ejemplo, Alelí es una de ellas, y hay algunas personas más, pero estoy online recuperándolas, que tienen que ver con cuáles son los indicadores que uno tiene que considerar para determinar que un lector es un lector experto. Es una pregunta buenísima, esa es muy importante. Y varios le hicieron, ¿eh? Es una pregunta que se relaciona, digamos, tiene dos aspectos. Uno es el que implica las neurociencias. Por ejemplo, yo mostré una imagen a propósito en donde aparecía una imagen funcional, donde aparecía la activación occipitotemporal y Jawitz, es una de las autoras, decía, esta es la firma de la lectura experta. Entonces uno podría tener la mala idea de que habría que hacerse una resonancia magnética funcional para saber si es un lector experto o no. Y eso no es así. La neurociencia es maravilloso lo que ha dado en el último tiempo, es impresionante, sabemos muchísimo más de las bases neurales de los procesos de aprendizaje, entre ellos la lectura, que, no sé, incluso hace 30 años atrás. Pero también tenemos la psicología, tenemos estudios conductuales, tenemos test, tenemos baterías, tenemos formas de medir la conducta muy detalladas, tenemos test validados, ¿sí? Y entonces yo diría que la manera de determinar más eficiente es a través de test. Ahora, yendo más al detalle, yo creo... Hay todavía cosas que hay que desentrañar en este aspecto. Ustedes vieron la paciente cuando lee palabras, en esa paciente yo estoy seguro que lee palabras a través de un mecanismo de reconocimiento de un conjunto de letras como palabra, ¿sí? O sea, no va poniendo la atención letra por letra y haciendo conversión grafema-fonema, sino que un conjunto de letras en su conjunto actúan como si fuera un rostro. Nadie reconoce un rostro mirando primero la oreja, la ceja, el ojo, la nariz y la boca, sino que ese conjunto de rasgos activa una representación y nos conecta con un significado. Es San Martín el rostro, o es Belgrano, o es mi mamá, ¿sí? Entonces, ese reconocimiento visual, yo creo, que es lo que se llama vocabulario visual, yo creo que es el mecanismo más eficiente de reconocimiento de palabras escritas. Es necesario eso se mide en todos estos estudios, como se llama, digamos, el parámetro que se utiliza es lo que se llama fluidez. Se puede medir de distintas maneras, pero una es la velocidad en el reconocimiento de las palabras. ¿Por qué es importante la velocidad? La velocidad y el automatismo.
cuando les mostraba esa estimulación subliminar. El hecho de que nosotros le damos esa información al ojo, una palabra escrita, al ojo, el ojo lo transmite a la corteza occipital, y la corteza occipital, sin pedirle permiso a nadie, lo analiza y lo reconoce la palabra escrita. Eso nos está diciendo que ese sujeto no gastó nada de su atención, nada de su memoria de trabajo para reconocer el estímulo ortográfico. ¿Y por qué eso es importante? Y bueno, porque entonces pone todo su esfuerzo, su atención, memoria de trabajo, capacidades cognitivas, razonamiento, etcétera, en comprender el texto. Entonces, el lector experto, ¿cuál es? Es el que reconoce muy rápidamente, fluidamente las palabras escritas, y la palabra escrita viene a ser para él lo mismo que para una persona que no sea un lector experto, es una palabra oída. Nadie se pone a nada. Yo escucho una palabra e inmediatamente accedo a su significado. Entonces, el lector experto es el que hace eso con la lectura. Entonces, así como una persona que no es lectora reconoce una palabra instantáneamente, sin ningún tipo de esfuerzo, y lo único que se concentra es en entender lo que el otro le quiere decir, el discurso, el lector experto no pone ningún esfuerzo en reconocer la palabra escrita y pone todo su esfuerzo en comprender el texto. Ese sería el lector experto ideal. Pero, por ejemplo, mi paciente que reconoce las palabras, pero ojo, que reconoce las palabras y además tiene otra cantidad de problemas, bueno, pero no voy a hablar de eso porque eso es neuropsicología. Lector experto para mí es el que no gasta esfuerzo en el reconocimiento de las palabras escritas y puede comprender un texto. Ese es el lector experto, ese es el sentido principal de la lectura. La decodificación es importantísima, porque es la que habilita, la que permite que todas nuestras capacidades del lenguaje se vuelquen a comprender un texto. La decodificación lectora es la que hace el puente entre el texto escrito y la comprensión lectora. Fíjate, Aldo, que te voy a acotar una cosa más, agregar algo, Sí. que en realidad aparte hay muchas preguntas en relación con la comprensión lectora, pero creo que me da mucha pena, pero me parece que no es por ahí el espacio, pero que en una investigación que acabamos de terminar, que se publicó hace muy poquito tiempo, en chicos de escuela secundaria, no estamos hablando de pacientes, estamos hablando de un grupo de escuela secundaria de chicos de 15 años, uno de los predictores más claros de la comprensión de texto fue la decodificación de no palabras. Es decir, la decodificación de no palabras y el vocabulario. De alguna manera están muy relacionados, porque aquel vocabulario que no tienen las palabras que no tienen almacenado, de alguna manera son no palabras también. Y justamente la lectura de no palabras e incluso la lectura de un texto, es decir, la prosodia en la lectura, esto que vos decías de la fluidez lectora, es uno de los componentes o uno de los procesos que influye de manera más determinante en las tareas de comprensión lectora en chicos sin dificultades aparentes y en escuelas ya secundaria. Así que me parece que es muy relevante. Bien. Yo me voy a permitir mostrarles una imagen más. Disculpen. Porque esto que estamos conversando me parece muy importante por las particularidades de nuestra lengua, que es el español. Quiero que vean esto. Esto es un dibujo de Schallwitz, que me encanta. Es hermoso, sí. Perdón, esto... se me fue. Bueno, me armó otra cosa, pero... tengo que déjalo sin... Ahí está. ¿Ahí se ve? Bueno. Ahí está. Ahí ¿Se está. ve? Sí, sí. Así, pero bien. se ve no ampliado, no importa, se ve bien. Sí, porque tengo que sacar el otro cosa. Bueno, no importa. Fíjense, esto es un estudio normal de la escuela, ¿no? Esto es la cantidad de palabras por año que lee un chico que lee menos de 1 minuto por día 5 veces a la semana. Esta es la cantidad de palabras que ve, 282.000 palabras por año, si lee 4 o 5 minutos por día. Y si lee 20 minutos por día, al finalizar el año lee 1 millón de palabras. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno,
hay muchos estudios que muestran que el vocabulario visual es un sistema perceptivo que depende de la frecuencia a la que uno se expone al estímulo. Entonces, la velocidad con que voy a reconocer una palabra depende de cuántas veces la vi antes. Ese es el famoso priming. Son estudios psicolingüísticos, no es neural. Lo neural era la imagen del priming vista en el estudio de Dean, ¿no? con estimulación. Pero eso es simplemente confirmar lo que ya sabía la psicología cognitiva, que es que el reconocimiento de un estímulo depende de la frecuencia visual, ¿no? En este caso, este tipo de estímulo depende de la frecuencia con que se vio. Entonces, esto no es solamente la precisión en la conversión grafema-fonema, eso es necesario, porque ese es el mecanismo de reaseguro, pero el chico tiene que ver muchas veces una palabra para reconocerla rápido. Y eso no está muchas veces dirigido en la enseñanza ni en la intervención que necesitan los chicos con mayor dificultad. Eso es fluidez. Bien, eso aparte me recuerda y me hace relacionarlo con una pregunta que recibimos en la semana, que ahora te voy a hacer, pero tiene que ver también, es muy interesante, me parece, la perspectiva de todos los trabajos que abordan el tema de la alfabetización temprana y que muestran también cómo, no solamente, bueno, el hecho de ver, por supuesto, y de incorporar esa palabra al léxico mental, al léxico de entrada visual, sino además todos los trabajos que muestran cómo la cantidad de exposiciones en el hogar a situaciones de lectura determinan también el posterior desarrollo de la adquisición y desarrollo de la lectoescritura, que es un tema que me parece que es muy interesante y que está como relacionado con una pregunta que hizo Rafael Arce, en el que pregunta cómo hacer, es como mucho más amplia, pero cómo hacer a la distancia y en este contexto de pandemia para que los chicos, por un lado, lean, y qué nivel de afectación en cuanto al hábito de la lectura tienen en los jóvenes estudiantes el encierro y el aislamiento propio de esta situación de pandemia. Lo cual es una discusión más filosófica, diría. Sí, yo no puedo responderlo a eso. Bueno, yo soy... a mí me encanta el aislamiento social, pero yo soy un aparato en eso. Yo puedo leer mucho, me encanta, hacer carpintería en mi casa, pero, y no gasto tiempo en viajar, etc. Tengo reuniones buenísimas como estas, por ejemplo, con gente de todo el mundo que se coordina en una hora y no tengo que viajar a Chile o a Perú. Dentro de un rato tengo una conferencia en un seminario peruano. Pero, digamos, hay ventajas y desventajas. Yo no voy a hablar de eso porque la verdad que no tengo idea, hay que estudiarlo. Y no tiene nada que ver, digamos, la neurociencia va a ir atrás de eso, atrás del estudio conductual o sociológico de este tipo de cosas. Yo creo que eso es muy importante, lo que vos decías recién sobre la alfabetización emergente o todo lo que es la estimulación necesaria previa para la lectura. Pero hay cosas que la neurociencia actúa como, digamos, como refrendando lo que la psicología ya avanzó. O sea, por ejemplo, hay un estudio de Thelma Piacente muy interesante, de la década del 90, veníamos del neoliberalismo que nos hambrió, y entonces ella comparó gente, chicos que iban al jardín con chicos que no iban al jardín porque estaban en la peor miseria. Eso era parte de un programa de ayuda de la provincia de Buenos Aires en los años 96, 97, bueno, y el impacto de jardines que no eran de altísima calidad, jardín infante, sobre las habilidades que ellos midieron era enorme, era enorme. Sí. Por ejemplo, reconocer letras y números, diferenciar letras y números, contra no diferenciarlos en los chicos que no habían tenido ningún tipo de estimulación. Pero eso, si vemos, digamos, lo que la neurociencia dice, es un aval más, pero desde el punto de vista simplemente del estudio conductual es un documento irrefutable. Los chicos que reciben mayor estimulación están más capacitados para aprender la lectura, eso está clarísimo. Ahora, otra cosa que es muy importante, hace poco y no pude porque fue un dato periodístico, de un estudio en Inglaterra,
que mostraba que efectivamente hay un impacto muy grande de estas condiciones ambientales familiares sobre las capacidades de aprendizaje, pero que la escuela nivelaba. O sea, cuando uno está pensando en términos de escolaridad, de rápida escolaridad, jardín de infantes, y después escolaridad formal ya, bueno, esos estímulos, si son de buena calidad, nivelan, por lo menos hasta donde se puede medir en el dominio de la lectura, nivelan las capacidades. Esto es una cosa que es vieja en la tradición educativa argentina, porque eso es sarmientino. Si uno viene de la escuela de Sarmiento, de la escuela popular, de ese concepto de escuela popular. Por supuesto fue una escuela popular que todavía tenía mucha gente afuera, y bueno, y tiene un montón de cuestiones ideológicas que se podrán discutir o no, pero es un concepto muy viejo, ¿no? La idea de nivelar, o sea, la educación como un mecanismo de igualdad, de mejorar la igualdad de oportunidades. Y en ese sentido yo creo que si hay una brecha en nuestro país es, bueno, además de la desigualdad económica, qué sé yo, en el caso de la infancia hay una brecha educativa espantosa. O sea, la calidad de la enseñanza a la que acceden un grupo de niños es muy diferente a la de otro grupo de niños, y eso los marca para toda la vida en cuanto a su nivel de oportunidades. Y el background con el que llegan, además, claro, sumado al background con el que llegan. ¿Sí? Esos trabajos, Celia Rosenberg, el equipo de Celia Rosenberg también los trabaja de manera muy seria y muy sistemática. Me parece muy interesante esta pregunta de Frida Aguilar, que dice, ¿las áreas corticales que se activan difieren según el sistema de escritura alfabético, holográfico, o son las mismas? Muy bien esa pregunta. Es un campo en investigación. Las tres redes están presentes en todos los sistemas de escritura, ¿sí? Desde los sistemas logográficos como el chino hasta los sistemas alfabéticos opacos como el caso del inglés, es decir, que no son, la correspondencia grafema-fonema no es tan clara en el caso del inglés como es en el español. Nosotros podemos leer, sonorizar cualquier secuencia de letras de nuestras palabras del español y podemos pronunciarlas correctamente dominando 50 reglas. Al cerebro, a la mente humana, 50 reglas no es nada. La verdad que enseñar 50 reglas abre el camino a decodificar todo lo que está escrito en español. Pero sí, hay diferencias a partir de los estímulos. Sí hay. Por ejemplo, es bastante claro que las lenguas alfabéticas se apoyan más en las áreas, en la red temporoparietal que se vincula al procesamiento fonológico. Hay más apoyo en la ruta fonológica en las lenguas más transparentes dentro de las lenguas alfabéticas, los sistemas de escritura alfabéticos. Y hay más apoyo en el occipito temporal en las lenguas ideográficas y opacas también, ¿no? Un poco más en las opacas. El inglés se ubica entre el español y el italiano por un lado como muy transparentes y el chino como logográfico, ¿no? Pero eso es interesante esa pregunta, porque se parasita los mismos sistemas visuales y del lenguaje, a pesar de que el sistema de representación sea distinto, ¿no? Buenísimo. Una cosita, están preguntando por el nombre de la investigadora, no sé exactamente a qué se refieren, pero una de ellas era Thelma Piacente, que es de la Universidad de La Plata, y nombramos a Celia Rosenberg, y no sé si nombraste a alguien más, pero cualquier cosa nos preguntan y yo después les respondo porque no recuerdo. Te hago la siguiente pregunta, Aldo. Mira, Paula Schenkel, pregunta, te voy a hacer como las dos contrapartes de una misma pregunta. La primera dice, de acuerdo a lo explicitado en uno de los textos que ellos iban a leer, el cerebro reconoce primero las letras y luego las palabras. Si bien no son procesos neurales separados, son dos etapas diferentes dentro de la misma cadena de procesamiento. Por eso, Paula pregunta, en la alfabetización inicial,
¿Es conveniente comenzar por el aspecto fonético de cada letra del alfabeto, haciendo uso de referentes para luego pasar al reconocimiento de la palabra completa? Ay, bueno. ¿Cuál sería digamos, la medición de oro, digamos? La medida más importante es aplicar dos técnicas, dos métodos de enseñanza a la lectura y ver cuál funciona mejor. O sea, el correlato neural es una marca que se suma, pero bueno, y los datos neurales y las teorías neurales avalan o suman evidencia a alguna teoría psicológica. Pero yo tengo la idea de que la pedagogía es una ciencia independiente y es una ciencia completamente con todos sus recursos de demostración, y creo que se necesita evidencia empírica para demostrar eso. Yo tengo, diríamos, a partir de los datos de las neurociencias, como que está clarísimo que el procesamiento de las letras sigue cierta lógica en donde digamos, el reconocimiento de una palabra es producto del reconocimiento en paralelo de las letras. Y es muy parecido al reconocimiento de los rostros y es menos parecido al reconocimiento de los objetos. A ver si yo creo que tengo algo por acá, porque si no, por ahí no sé. Acá está. Perdón. Les voy a mostrar esto, porque por ahí si no, hay alguna gente que se queda fuera de esta discusión. ¿Cómo sería el proceso de reconocimiento? El proceso de reconocimiento visual, esto se ha estudiado con electrodos en animales y con imágenes funcionales en humanos. No hay tanta evidencia en humanos como hay en animales para el reconocimiento de objetos. El proceso de reconocimiento de objetos es un proceso que sigue un camino jerárquico. Por ejemplo, en la retina lo que hay es, digamos, receptores que actúan todo o nada y detectan un punto, nada más. Ahora, ya ese punto en la vía de procesamiento se va sumando y, por ejemplo, ya las ciertas neuronas o grupos neuronales en la región occipital son sensibles a líneas, es decir, a un conjunto de puntos estructurados. Y si uno va un poquito más adelante, en la región occipital, en la corteza, en la llamada vía ventral occipital, hay neuronas o grupos de neuronas que responden a dos líneas, por ejemplo, a un ángulo o a otro tipo de ángulos, a intersecciones. ¿Por qué una neurona o un grupo neuronal responde a este tipo de intersección? Y porque está conectada aguas atrás, aguas arriba de ese flujo de procesamiento a neuronas que procesan cada uno de estos rasgos. Y si uno va hacia adelante, finalmente se van encontrando neuronas que responden a configuraciones cada vez más complejas. Y después a suma de esas configuraciones. ¿Por qué las neuronas de esta región responden a sílabas? Y porque están conectadas a neuronas de la región anterior que responden a letras. Y las neuronas más adelante todavía responden a secuencias de letras porque están conectadas a neuronas aguas arriba o a grupos neuronales aguas arriba que responden a letras o a sílabas. Entonces, lo que hay es la idea de un procesamiento jerárquico, en donde cuando vos reconoces una letra, cuando reconoces una palabra escrita, en realidad es porque se activó en paralelo, simultáneamente, el reconocimiento de varias letras. Uh-huh. Eso es lo que, digamos, la teoría acerca de cómo se procesa la ortografía. Y esta es una teoría muy vinculada a teorías del procesamiento visual occipital de objetos, de rostros, etc.
Entonces, en ese sentido, sí, la letra es importante y es el reconocimiento. Ahora, reconocer letras no es una cosa que resulte muy difícil desde el punto de vista perceptivo visual. Asociar una letra a un sonido, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso significa establecer conexiones entre esa representación visual y representaciones de los sonidos del lenguaje, que para colmo, el sonido P de la letra P no es un proceso natural. Eso requiere establecer ese tipo de conexión. Eso sí requiere un aprendizaje que además va modificando el lenguaje, porque nosotros hablamos con sílabas. Yo digo pa, y reconozco esa unidad desde el procesamiento auditivo. Lograr dividir la sílaba pa, que es natural del uso del lenguaje, dividirla en p y a, sí es un proceso metacognitivo, y después asociar p a la letra p es un proceso que requiere, ese es el mapeo, grafema-fonema, es un proceso que requiere enseñanza y sí, atención durante ese proceso de aprendizaje, muy fuerte. Bien, te quiero hacer esta otra pregunta, me parece que es como una contraparte que la envió Victoria Rusconi, y que dice, ¿cómo interfieren en las etapas de adquisición de la lectura descritas por Fried el hecho de que jóvenes y adultos hayan tenido un mayor tiempo de exposición al lenguaje escrito, aunque no sean lectores expertos ni escritores competentes? Y pregunta si resulta ventajoso el uso de palabras ya conocidas como nombres de hijos o hijas, el lugar en el que viven, herramientas, para hacer de ahí el camino inverso hacia el reconocimiento de una cadena de letras que después va a favorecer el aprendizaje de la lectura de nuevas palabras. Bueno, ¿desde dónde le voy a... La neurociencia no tiene esa respuesta. O sea, no, eso es de la pedagogía, en tal caso. Uno puede ser, digamos, desde la neurociencia podría especular, no hay evidencia directa de que un método sea mejor que el otro, no lo hay. Bien, sí uno puede decir... Esas eran varias preguntas también que hacían, así que está bueno que... Sí. Es muy importante eso. Yo creo que en neurociencia hay a veces gente que no es neurocientífica. Hay algunos neurocientíficos que son más reduccionistas que otros, ¿no? Eso también es cierto. Pero hay gente que no es neurocientífica, que son lo que nosotros llamamos los neurochantas, que decoran lo que se les ocurre con imágenes del cerebro y dicen métodos de enseñanza basados en el cerebro. No. Yo digo, ahora se me perdió un poco la pregunta, porque a veces me enoja eso, porque ese tipo de uso de la neurociencia desprestigia la neurociencia y joroba a la educación. Pero la idea de, digamos, ahora volví. Sí. Si va a ser ventajoso o no va a ser ventajoso usar el nombre. Por ejemplo, yo digo, es un estímulo poderosísimo poder dejar el nombre o ver el nombre propio escrito, ¿no? Entonces yo digo, es un estímulo motivacional muy poderoso. Hay mucha investigación psicológica, pedagógica y también neurocientífica en donde se ve cómo los procesos emocionales favorecen los procesos de memoria. Ninguno midiendo específicamente el nombre contra, qué sé yo, un término científico, digamos, átomo contra Juan, por ejemplo. Nadie midió eso en neurociencia. Yo presupongo que sí, que es mucho más motivacional. Ahora, el tema de ir desde la palabra completa a analizar sus partes o desde sus partes, que son las letras, a analizar la palabra completa, bueno, yo diría, lo que puedo decir es lo siguiente, y más desde la psicolingüística, porque esto se investigó en psicolingüística. Sin ningún tipo de duda, para reconocer la palabra escrita hay que pasar por las letras. Eso que les mostré de la vía visual, los estudios psicolingüísticos ya lo establecieron. Ahora, hay múltiples fenómenos en esto. Por ejemplo, ustedes saben todo, por ejemplo, una palabra escrita, sobre todo si está en un texto, pero ya estamos cambiando la situación, una palabra escrita que conserva la letra inicial, la letra final, y le mezclan, son las mismas letras, pero le mezclan las letras
del interior, eso igual se puede Ujú. reconocer como palabra escrita. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso está investigado en la psicología también, en la psicología cognitiva y en la psicolingüística. Ahí está la identidad de las letras en juego. Ujú. Lo que cambiaron fue el orden y después conservaron la letra inicial y la letra final. Entonces, ¿qué nos están diciendo estos fenómenos que después se manipularon experimentalmente y demostraron que efectivamente una palabra escrita se reconoce por su composición en letras? Ese experimento que parece decir lo contrario, no dice lo contrario. Yo reconozco la palabra porque están todas las letras de la palabra y están las letras principales, que son las del comienzo y del final, para reconocerlas. Por supuesto, también hay, ese reconocimiento se produce en el contexto de la oración y en el contexto del texto, y entonces hay todo lo que son las hipótesis previas antes de ver la palabra, ¿sí? Para reconocerla. O sea, ¿por qué? Porque el contexto restringe la palabra que voy a reconocer. Porque si va a haber la palabra mesa, aunque esté E y S mezcladas en el medio, si el contexto me empuja hacia eso, hay una preactivación, por supuesto. Ahora, el reconocimiento es de las letras. No hay ningún tipo de duda. Hay un fenómeno top-down, que es que ya tengo mi vocabulario, en mi vocabulario visual, en mi memoria visual, la palabra escrita mesa, ¿sí? Y a partir del estímulo esa palabra se activa porque tiene el número de letras, las letras, el orden, la primera y la última. Todos esos son factores que influyen en el reconocimiento. Las letras Bien. son, digamos, como reconocer un rostro. ¿Por qué lo reconoce uno, un rostro? Porque tiene ojos, nariz, ceja, boca. Después hay distintos, ¿no? Esa sería la distinción al interior. Bueno, las palabras escritas se reconocen porque están constituidas por letras. Los rasgos que forman parte de las palabras son las letras. Y eso está estudiado en la psicología, la psicolingüística del reconocimiento, que esto es un proceso perceptivo. Y el proceso perceptivo es el reconocimiento de un conjunto estructurado de rasgos. Los rasgos de las palabras son las letras, que a su vez tienen rasgos, pero una vez que adquirimos las letras, con las letras hacemos el código de las palabras escritas, igual que los fonemas. Los sonidos de la lengua son un código que distingue palabras. ¿Sí? Entonces, el reconocimiento de palabras escritas implica el reconocimiento de letras, sí. Bien. Ahora, eso no, digamos, lo que dice es, necesito reconocer las letras y necesito reconocer secuencias específicas de letras como palabras escritas. Eso es lo que dice. Ahora, si es mejor empezar por la forma global o empezar por las letras, y hay que llegar a las letras y a las palabras escritas. Si la pedagogía es mejor por un lado o por el otro, bueno, eso hay que demostrarlo a través, me parece, de estudios empíricos, que los hay. Ojo, que hay estudios. En español yo conozco estudios del grupo de Jiménez, que compararon las dos enseñanzas y vieron beneficios y perjuicios. Y lo que sí se sabe es que en la gente con menores, digamos, estímulos, por ejemplo, en chicos que provienen de medios más privados desde el punto de vista socioeconómico y cultural, es mejor directamente ir a las reglas, enseñar, o sea, reconocer las letras, enseñar el mapeo, o sea, enseñar. Ahí hay un tema, yo digo, esto es especulativo porque la neurociencia no dice nada, ¿no? Y es simplemente una discusión sobre las razones que se esgrimen, ¿no? Muchos dicen, el chico tiene que descubrir el código. Bueno, si lo descubre, fantástico. Pero que descubra o que le enseñen el código, a mí no me entra en la cabeza que pueda implicar un efecto a largo plazo sobre su creatividad, por ejemplo. Decodificar palabras escritas no es creativo, y mejor que no sea creativo. La decodificación de una palabra. Es decir, lo mejor para comprender creativa y profundamente un texto es que no me traben las palabras.
El reconocimiento de palabras tiene que ser preciso, fluido, indudable. Para construir la creatividad está en otro lado, está en el texto, en la imagen mental, en las asociaciones, en las inferencias. Ahí está la mayor creatividad. Y lo que sí sabemos, eso sí lo sabemos por experimentos psicológicos, no por neurociencia, sí sabemos es que cuanto más fluida la decodificación, mayor complejidad, mayor recursos hay y mayor efecto se mide en el nivel de comprensión, o sea, mayor eficiencia en la comprensión de texto. Bien, Entonces, de hecho lo interesante es que justamente la decodificación puede ser una habilidad que se automatice, a diferencia de lo que pasa con la comprensión de textos, que nunca va a ser automática, que siempre requiere de una cantidad enorme de recursos, de funciones, de procesos implicados. Entonces, eso es justamente lo que hay que aprovechar, el poder automatizar, mecanizar una habilidad para dar lugar o dejar recursos disponibles para una habilidad más compleja. Exactamente. Bien, te quiero hacer, Aldo, la última porque ya nos pasamos. Yo les pido mil disculpas. Hay una cantidad de preguntas enorme, de felicitaciones, de halagos, así que muchas gracias. Quiero hacer la última porque me parece que esto, Aldo, fue motivo de larguísimas discusiones en la escritura de nuestro libro, y que tiene que ver con esta pesada mochila que lleva la neurociencia o este estatus que se le asigna de alguna manera injustamente, diría yo, que pasa de ser una religión capaz de salvar la educación a ser algo que atenta contra el pensamiento crítico. Entonces creo que parte de nuestras discusiones tuvo que ver con esto, y te quiero leer esta pregunta, que es larga, pero me parece importante como para dar cierre, si bien es más general, puede dar un buen cierre a la exposición. Marina Kriskowski-Laxage te la hace, y a partir de la lectura de los ejes dice que más que preguntas le surgen una serie de preocupaciones. Dice, la primera preocupación surge de la afirmación de que existe una disciplina llamada neurociencias de la educación, en la cual se plantea que ya existen suficientes fundamentos, entre comillas, científicos, para incidir en la educación con sugerencias concretas. Me preocupa porque no encuentro en lo expuesto que existan dichos fundamentos. De la descripción del funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso central y la identificación de áreas cerebrales involucradas en determinados procesos, se pasa, me parece que con demasiada rapidez, a sacar conclusiones acerca de cómo enseñar. Especialmente en el tema de la alfabetización se exponen conclusiones que nos regresan varias décadas a prácticas escolares que han mostrado no ser productivas. Enseñar letras sueltas, sílabas, morfemas y luego palabras. Pensar primero en el aprendizaje del código escrito como si fuera un código en un sistema de representación, pensar en la memoria como si la retención de datos fuera lo fundamental en el aprendizaje. Esta es la primera parte de la pregunta. No sé si querés discutir sobre esto o que te lea. Bueno, tenemos que escribir otro libro más. La parte 2. Está bien, me agradezco la pregunta, la franqueza y la precisión de algunas de las... primero, yo no me ubico dentro de la gente que hace reduccionismo con neurociencias, y ya creo que mencioné que me parece que hay neurochantas, que bueno, de esos no voy a discutir porque son chantas, y bueno, chantas hay de todo tipo, neurochantas, psicochantas, qué sé yo, hay chantas de todo tipo, pero nos tocaron algunos que como está muy prestigiada la neurociencia, entonces se decoran con esos oropeles. Pero hay gente que sí, que tiene... Bueno, yo escuché hace unos 4 años, escuché una persona que desembarcó en el Ministerio de Educación diciendo, con la neurociencia vamos a resolver los problemas de aprendizaje. Y eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Esa persona no tiene ningún tipo de fundamento para decir eso. Es mentira. Es mentira. Eso es mentira y le hace mucho mal a la neurociencia eso. También sé que se dedicaron presupuestos de la provincia de Buenos Aires y del Ministerio de Educación a enseñar esa visión de la neurociencia y negárselas a otras visiones de la neurociencia educativa. Hay tipos muy prestigiosos en neurociencias y educación, como Gabrieli, por ejemplo, de Harvard, qué sé yo, ahora no se me ocurre, bueno, Dean mismo te dice, por ejemplo, la neurociencia no es prescriptiva para la educación, ¿sí? Lo dice con todas las letras, o sea,
no existe eso. Yo creo que es un insumo importante, como es un insumo importante la psicología cognitiva. Y nada de eso reemplaza a las disciplinas propias de la educación, de la educación con todos sus niveles también, porque tenés desde la didáctica, la pedagogía, hasta la política educativa. Hay muchos niveles de complejidad, y así como hay hegemonismos pretendidos que intentan ser hegemonismos neurocientíficos, hay hegemonismos psicológicos, por ejemplo, o de enfoques, ¿sí? Nosotros nos hemos chocado con algunos de esos hegemonismos. Sí, y, por ejemplo, dentro de ciertas administraciones no aceptaban, por ejemplo, otros modelos, no estoy hablando de modelos neurocientíficos, sino otros modelos de análisis, por ejemplo, de nivel discursivo y de la comprensión de textos. Y también en educación hay mucho interés. Hay interés de todo tipo, desde intereses ideológicos, intereses políticos. Ideológicos me refiero a los más brutales y hasta culturales. Recuerden que recién Sarmiento se preocupó por la alfabetización de las mujeres. O sea que hace 200 años había una rareza en los cerebros de la humanidad, que no se viraba, no había reciclaje neuronal de las mujeres por la lectura, y sí de los hombres. Y ni hablar de, del acceso popular de todo el mundo a la lectura. Entonces hay muchos intereses, y esos intereses son algunos muy grandes, ideológicos, otros son económicos. La escuela privada también es un factor de mucho peso dentro de la gestión educativa, para dar un caso nada más, para mencionar. Y también hay intereses grupales. Pertenecer a una corriente educativa que tiene capacidades reales o no reales, de transformarse en una corriente educativa de gestión, implica el acceso al presupuesto estatal. Manejar, por ejemplo, el presupuesto de educación. Entonces, aquí también hay problemas por parte de la ciencia para abrirse camino, ¿sí? Yo creo que la ciencia tiene que trabajar en lo más puro posible, pero tampoco voy a sostener la visión idealizada de la ciencia, de que la ciencia está ajena a todos esos tipos de manejos. No, pero no es solo la neurociencia la que no es ajena a los manejos de intereses económicos, geopolíticos, ideológicos. Toda la ciencia, incluida las distintas corrientes pedagógicas, psicológicas, etc. ¿Sí? Entonces, no tengo ningún problema en que discutamos eso abiertamente. Para mí, la pedagogía tiene que tener un nivel propio, tiene un nivel propio. Y también está la psicología de la educación, y todos esos son insumos que hay que tener en cuenta. Pero en definitiva, si vamos a hablar de una revolución educativa, la revolución educativa no es ni neurocientífica, ni psicológica, ni pedagógica, es social. Cuando Sarmiento hace sancionar la ley 1420, eso es una revolución educativa. Educación laica, ¿sí? Gratuita y obligatoria. Eso es una revolución educativa. Eso le cambió el cerebro a todos los que nacían en ese momento, a partir de ese momento. Que no a todos, desgraciadamente seguía la marginación social. Recién en el fin del siglo pasado hubo un intento de llegar a la escolarización universal. Y eso trajo una cantidad de problemas que hay que analizar también, ¿no? Entonces, eso es una revolución educativa. El resto son insumos, incluidas las corrientes pedagógicas e incluidos los estudios empíricos pedagógicos, que cuanto más haya, mejor. Bien, creo que incluso esto tiene que ver, para ir ya cerrando, un poco con la preocupación de Marina de esta bajada. Perdón. Sí. Hay una cosa que yo creo. Perdón, Mirá que vos tenés una conferencia después, ¿eh? No. Sí, pero me entusiasman estas cosas. Yo creo que hay que ser cuidadosos con la adjetivación. Una práctica puede ser vieja y buena, y una práctica puede ser nueva y mala. No todas las prácticas nuevas
son mejores que las prácticas viejas. Eso en ciencia también se sabe mucho, ¿sí? Hay algunas, claro, hay algunos conocimientos científicos extraordinarios que duran mucho tiempo, e incluso son revisados. En biología, qué sé yo, la teoría de Darwin fue extraordinaria y fue revisada y se discute y sigue vigente. Y entonces no siempre lo nuevo, digamos, lo nuevo es una calificación que habla del orden temporal. La eficacia de una técnica se mide de otra manera, ¿sí? Y eso tiene que ver con, yo diría que la medición de oro es la práctica educativa. Pero para eso también hay que implementar alternativas y hay que incorporar parte del método, de algunos aspectos del método científico, como por ejemplo el aspecto experimental, a la práctica educativa. Bien. Bien, lo que decía, para cerrar, gracias Aldo, lo que decía es que creo que una de las grandes preocupaciones, o por lo menos lo que infiero yo de la preocupación de Marina, es esta bajada directa de la neurociencia al aula, que es imposible y que de hecho quienes hacen neurociencia seriamente sigan sosteniendo que los puentes son muy lejanos y que todavía falta muchísimo para poder empezar a achicar esta brecha tan grande que se genera por diferencias de saberes, por lo que fuere, por cómo se transmite la ciencia, porque por esta idea que a mí me parece tan interesante de ser analfabetos desde los dos lados, los científicos de lo que se hace en el aula y de lo que pasa en el aula, de lo que se hace en la ciencia, y creo que hay mucho trabajo por delante y que hay formas de hacer de esto algo que sea muy serio y que aporte cosas muy interesantes para la educación. Por supuesto. Yo, bueno, primero que nada, mil gracias a vos, Aldo, por esta presentación que entusiasmó mucho a mucha gente. Tal vez te pidamos algo de bibliografía para poder compartir, sí, cómo no, porque hay gente interesada en distintas cosas. A los que están del otro lado, que no sé, yo veo solamente mi computadora, pero sé que por momentos hubo más de 200 personas, y agradecerles, ¿cómo? Más de 300. Más de 300, gracias, Vale, lo dice ahora que estamos terminando, así nos quedamos tranquilos, pero la verdad es que alguien lo dijo en los comentarios y a mí me parece conmovedor, vuelvo al principio, pensar en esta idea de que un sábado de octubre de un año de pandemia, en el que están todos atravesados por esta situación, haya tanta gente compartiendo esta preocupación, que es una preocupación esencial porque en definitiva tiene que ver con gente formada, con ciudadanos, estudiantes que les vaya bien en la escuela, pero que aparte sean ciudadanos críticos y que puedan cumplir con todos sus deberes sociales, cívicos, etcétera, etcétera. Creo que después de esto, la gente que presenció esta presentación sabrá por qué digo que me siento muy afortunada de haberme formado con Aldo, lo vuelvo a plantear, lo vuelvo a decir, y bueno, y agradecerles una vez más, decirles que el sábado que viene seguimos con esta discusión con el doctor Mario Carretero, y que para mí fue un placer bueno, ser parte de del día de hoy, de esta actividad del día de hoy. Sí, a mí yo también quiero agradecer que me escuchen y que digamos, que me acepten como parte del esfuerzo educativo. No con una intención hegemonista ni bajar línea, sí tal vez tratar de transmitir digamos, el espíritu científico de la neurociencia, ¿sí? De disentir, de buscar argumentos, de buscar pruebas, de razonar. Hay cosas que a veces no podemos conseguir las pruebas, pero razonamos. Y algunos razonamientos nos ayudan a avanzar. Entonces, muchas gracias a todos ustedes, y yo también me siento muy orgulloso de participar de esta experiencia, y a vos, Vale, y a Mario, por supuesto, y a la gente de Flaxo, por sostener este espacio de debate.